Nuestro país, 8 de la mañana con 10 minutos, ya estamos en el mesón de CNN Chile Radio con el subsecretario del Interior, Luis Cordero, a quien saludamos en esta mañana de día martes 17 de diciembre. ¿Cómo está, subsecretario? Bienvenido. Bien, y usted, muy buen día. Hablando de cómo se resuelven los problemas humanos en Chile, hay por lo menos grandes diferencias, a pesar de que uno se asusta con un montón de cosas, pero afortunadamente nosotros todavía no tenemos esta variable de resolver los problemas a balazo. No lo tenemos, pero ojo con un tema que yo creo que ha crecido. Que está pasando en Chile lo tiene también, pero cuando uno revisa más o menos todas las experiencias que están pasando en el mundo luego del término de la pandemia, los índices de violencia más o menos han aumentado en todas partes del mundo. El índice de riesgo global que se publica todos los eneros del Foro Económico Mundial, este es uno de los aspectos que viene detectando hace un rato. Y cuando hablamos de violencia no solo estamos hablando del uso de armas, ¿no? Estamos hablando también de la violencia verbal. Por supuesto. Hay espacios que eran clásicos en nuestra convivencia, que yo creo que es un buen ejemplo, como la escuela. Y la escuela ha sido un espacio de conflicto que se ha juridificado. Es decir, muchos de los conflictos que antes se resolvían en la escuela hoy día se resuelven en tribunales. Entonces tenemos unos ciertos niveles de violencia. La violencia no necesariamente puede ser física, también verbal. Hay indicadores muy preocupantes también en violencia intrafamiliar. Y eso tiene que ver con una composición particular de los tiempos en que estamos viviendo. Si a eso uno le agrega que tiene un acceso expedito a armas, claro, la situación puede ser relativamente explosiva, pero yo creo que hay que tener cuidado con el hecho de que el fenómeno de incremento de violencia en las relaciones interpersonales sea un fenómeno exclusivamente de Estados Unidos. Subsecretario, empecemos a desmenuzar algunos de los temas que han estado en la palestra, por ejemplo, migraciones y este anuncio del Ejecutivo de llegar a una regularización acotada para los próximos meses. ¿Cómo particularizamos a las personas que van a ser regularizadas? A ver, tenemos dos dimensiones. La primera tiene que ver con que el Ejecutivo lo que ha estado explicando es que necesitamos estudiar una regularización acotada. Hay dos razones fundamentales que llevan a eso, por lo menos de mirar los datos y evaluar. Una son razones de seguridad. La ola migratoria de los últimos años en el continente ha sido muy significativa. No sé, Colombia tiene 2.9, en el caso de la diáspora venezolana es un buen indicador. Colombia tiene 2.9 millones de venezolanos en su país, Perú 1,5, nosotros estamos alrededor de 500.000. Entonces, el fenómeno migratorio es un fenómeno que es muy complejo en la región y en el resto del mundo. Uno puede sacar fotografías muy distintas. Los países enfrentan entonces un dilema y es cómo tratar la migración ilegal. Y en el caso nuestro, nosotros hemos abordado, por un lado, el control de la frontera, que yo creo que hasta ahora ha ido teniendo resultados. Los números de ingresos irregulares en el país en relación al año 2022 se han reducido prácticamente a la mitad. La labor conjunta de las Fuerzas Armadas con carabineros en la frontera ha tenido bastante éxito. La segunda tiene que ver con endurecer las regulaciones migratorias. Ese es un aspecto que el Congreso ha estado viendo, es un proyecto que ha sido despachado por parte de la Cámara de Diputados que está en el Senado. Y lo tercero tiene que ver con el aumento del control policial. Hoy día, más tarde, se va a poner a disposición en la región metropolitana el desarrollo de una herramienta cuyo piloto se desarrolló en Arica, que permite a las policías tener en el teléfono del policía el control sobre la situación migratoria en cualquier control que realice en la calle respecto a cualquier migrante. Esas tres cosas vienen adicionalmente a la pregunta, bueno, ¿qué hacemos con... ¿Cuáles son los requisitos, las características que deben cumplir las personas para ser regularizadas? Ahí el punto que viene es respecto de quiénes el Ejecutivo está estudiando esto. La primera es, el país ha tenido 4 procesos de regularización desde el retorno a la democracia. Uno con Frei Ruiz-Tagle, el segundo con Bachelet, y 2 con el presidente Piñera. El presidente Piñera regularizó aproximadamente 320.000 personas en su segunda administración en 2 procesos. Y lo que el Ejecutivo ha comenzado a estudiar es, y por eso he hablado de regularización acotada, es para el grupo de personas que hasta febrero del año 2024 voluntariamente accedieron al empadronamiento biométrico y por lo tanto respecto del cual tenemos sus antecedentes de sus huellas, sus rostros, todos sus datos, lo que nos permite tener un control efectivo desde el punto de vista de seguridad. Ese grupo, cuando uno lo estudia, por eso el Ejecutivo estaba hablando de regularización acotada respecto de esas personas.
Ese grupo creo que hay que distinguirlo de aquellas personas que no se regularizaron y aquellas personas que por distintos tipos de razones al no regularizarse o han estado cometiendo delito o constituyen una situación de seguridad compleja para el país. Respecto de esas personas, la aplicación de la ley migratoria será irrestricta. Respecto de este grupo de personas, nosotros estamos estudiando sus requisitos. Si uno la caracteriza, tiene cerca de un tercio de esas personas con estudios superiores. La mayoría de esas personas están en edades productivas, son entre 24 años un poco a 30 y tantos años. La mayoría de ellos trabaja, ojo con eso. Hay muchos de ellos que ya están trabajando en el país, de hecho tienen contratos de trabajo. Y son personas que además cotizan en el sistema previsional chileno, una cantidad importante de ellos. Sin embargo, no pueden acceder a una cuenta RUT, por lo tanto quedan expuestos a terceros, sea porque están expuestos a la comisión de delitos en contra de ellos, sea porque pueden ser impulsados a la comisión de delitos por los mismos. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido en el pasado? Todos los procesos de regularización anterior, todos al menos descansaban en un criterio, no tener antecedentes penales, por ejemplo. Pero nosotros estamos estudiando la composición de esas 182.000 personas y sobre eso se va a definir un procedimiento. Hoy día nosotros vamos a exponer en la Cámara de Diputados sobre este punto. Lo único que yo diría es que no es posible pensar razonablemente en un mecanismo de regularización acotada, o por lo menos estudiarlo, sin tener presente las otras medidas de control migratorio estricto que está aplicando el país, incluyendo el control de la frontera en el norte. A ver, sobre eso estamos conversando con el subsecretario del Interior, Luis Cordero. Sobre eso último que usted dijo, subsecretario, hay un punto que no se tiene todavía, creo yo, totalmente dimensionado. ¿Qué significa? Me estoy refiriendo a el inmigrante que llega en época, por ejemplo, de cosecha o que llega a la ciudad y que es percibido como alguien que puede ser una muy buena mano de obra por mucho menos plata. ¿Qué tanto ese fenómeno genera una situación compleja para, por ejemplo, la identificación de todo ello? A ver, bueno, uno de los temas que nosotros tenemos, y por eso yo las reuniones que he tenido con la CPC, con la Sociedad Nacional de Agricultura, con la SOFOFA, el sector privado es uno de los partidarios de generar un mecanismo de regularización acotada. En el caso de la agricultura en particular, esta es la época de cosecha, no es que se pueda acceder necesariamente a mano de obra más barata, es que hay problemas de acceso a mano de obra en la actualidad para las cosechas en varios sectores del sector agrícola. Entonces tenemos un problema de acceso a mano de obra, ni siquiera es que mano de obra más barata, esto con los diálogos que yo he sostenido con la Sociedad Nacional de Agricultura. Entonces Chile enfrenta ese desafío. Y eso es un desafío que requiere, si es migración laboral de esas características, un mecanismo bastante más ordenado. Pero este es un periodo caracterizado por eso, por un conjunto de mano de obra que en el país no está y que es clave para el desarrollo de algunos sectores productivos como la agricultura. Subsecretario, si vamos a la cifra de 182.000 personas empadronadas en el último proceso, usted hablaba hasta febrero de 2024, y si hablamos también de regularización acotada, sí. ¿Cuántas personas entrarían en esa regularización de las 182.000? De las 182.000 personas, nosotros hay un número aproximado de 119.000 personas que no se regularizaron, esas están fuera, y por lo tanto están sujetadas a al régimen migratorio de infracción y expulsión que tiene la ley. Yo creo que es conveniente hacer esa distinción, porque el Ejecutivo ha señalado que hay dos motivos que están detrás de esto. Una razón de seguridad, que las personas, que los chilenos y chilenas sepan quiénes son sus vecinos, dónde están sus antecedentes. Y la segunda son el impacto macroeconómico que esto tiene, que es la otra característica. Es decir, en otros términos, hay razones de seguridad interna, y esto ni es perdonazo, ni es buenismo, ni nada parece, es una cuestión estrictamente práctica para el funcionamiento de la seguridad. ¿Qué han salido esas palabras, digamos, en la discusión política? O sea, esto no, hay que sacarse de la cabeza que esto es un perdonazo o que esto es buenismo. Este es resolver un problema concreto que tiene el país, que si no lo resuelve ahora, va a tener que resolverlo más adelante, sí o sí. ¿Y por qué acotado en ese mundo? Esas 182.000 personas son personas susceptibles de postular, que no significa que las 182.000 estén en condiciones de ser regularizadas.
Y eso va a depender del conjunto de requisitos que el Ejecutivo está estudiando que puedan ser exigibles. Y por lo tanto puede ser un procedimiento muy estricto, puede ser un procedimiento de exigencia. Pero no es un número que esté establecido, no es un hasta número, 100.000, no, hasta 110.000, no es un número que esté establecido. Okay. Lo único que está claro, y por eso es acotado, que pueden postular al proceso de regularización las 182.000 personas que están. Un dato, por ejemplo, de esas 182.000 personas que se empadronaron, al menos 200 no van a poder postular, porque de luego el proceso de empadronamiento se pudo detectar que tenían antecedentes. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos sus antecedentes biométricos, por lo tanto son personas que no van a poder postular al mecanismo. Estamos conversando con el subsecretario del Interior, Luis Cordero. Voy a decir algo, no sé si que puede tener relación, pero sí por lo menos uno puede hacer un tipo de comparación. Acaba de anunciarse que vamos a digitalizar todos nuestros documentos. Sí. La identidad digital. La identidad digital, ¿verdad? Licencia, y que ese es en un futuro cercano, eventualmente eso va a ser el estándar. Sí. Ok. ¿Cómo entra esa digitalización o ese tipo de fenómeno también? ¿Qué tanto las nuevas tecnologías pueden ayudar en esta situación de poder, de alguna manera, generar una situación conocida respecto de los inmigrantes que llegan a Chile? A ver, hay dos dimensiones. La primera es que todo el mecanismo migratorio y de identificación biométrica lo está haciendo la Policía de Investigaciones. Eso es el empadronamiento que se hizo hasta febrero del 2024 y es el proyecto que existe en la frontera del país respecto a las personas que ingresan. No hay persona que pueda ingresar al país sin empadronamiento biométrico, ¿no? Que es una tecnología que se desarrolló como piloto en Arica, se está aplicando también en la actualidad en la región de Tarapacá, y hoy día se están adquiriendo todos esos equipos para distintas regiones del país. O sea, en eso Chile ha avanzado bastante, en el fondo. Otra cosa distinta es lo que se anunció ayer por parte del Registro Civil, que es una dimensión distinta, que es el nuevo documento de identidad, que es un documento muy hiperseguro, y que además permite identidad digital. O sea, que el día de mañana usted pueda tener en su teléfono celular su cédula de identidad. Ahora, esto segundo lo que podría es facilitar un montón de trámites en el Estado, ¿no? Por ejemplo, hoy día tenemos clave única y probablemente el día de mañana, en la medida que se expande el nuevo documento de identidad con identidad digital, entonces probablemente ya es innecesario la clave única. Entonces, tú con tu identificación digital podrías hacer una serie de trámites en los bancos. Pero eso tiene que ver con la potencialidad que tiene el nuevo documento de identidad, que es una cosa muy distinta a la tecnología que estamos ocupando hoy día en el empadronamiento, porque hoy día es urgente e inmediato. Respecto a una medida anunciada por Perú de expulsión a quienes no se identifiquen ante la Policía Nacional, ¿podríamos llegar en algún minuto a una medida de esas características? ¿Y cuál es la proyección que se hace desde el Gobierno de Chile respecto a una medida así? ¿Pudiese generar, por ejemplo, una inmigración masiva o más masiva de lo que ya hay en nuestro país? A ver, lo que está haciendo Perú es algo similar a lo que está haciendo Chile, porque la presidenta lo que ha anunciado, además, el empadronamiento biométrico. Eso es lo que ha anunciado Perú. Yo tengo la impresión que Perú está siguiendo más bien la ruta que previamente siguió Chile. Para que tenga una orden de magnitud, hoy día, luego la modificación legal, nosotros desde el año 2022 hasta la fecha tenemos un poco más de 13.000 reconducciones, ¿no? Nosotros en la actualidad estamos conversando con Bolivia para tener un acuerdo en este sentido. Forma parte de las conversaciones que está teniendo tanto el Ministerio del Interior como la Cancillería con el Estado boliviano, y eso va a permitir todavía fortalecer ¿Cómo sería ese acuerdo, subsecretario? Forma parte de la negociación y es algo que yo, mientras ese acuerdo no esté firmado y suscrito por la ministra del Interior, es algo que es conveniente no detallar, pero sí lo que hay es una muy buena disposición tanto del Estado de Chile como de Bolivia para poder abordar... Pero en lo concreto, ¿cómo evitar que lleguen más migrantes que tal vez sean rechazados desde Perú a nuestro país? Lo que pasa es que recuerde que en el caso de... son personas que hoy día están impedidas de ingresar al país. Chile tiene mecanismos de reconducción, los mecanismos de reconducción con Perú funcionan relativamente bien. No quiero hablar de la situación de Perú en particular, Perú tiene otro problema
que está asociado a su frontera norte esencialmente, en el fondo, ¿no? Pero nos vemos nosotros, por ahora, o por lo menos desde el punto de vista del trabajo que tiene el equipo de frontera norte de las Fuerzas Armadas, un indicador que eso pudiera afectar. Por el contrario, el número de ingresos irregulares en el norte del país Ya, pero han usted bajado. descarta entonces atochamientos en Chacayuta o en la frontera norte de Nosotros nuestro país. lo que tenemos es una evaluación. Yo, de hecho, estuve hace unas semanas allá. Es un control fronterizo muy férreo. En el caso de Arica ha funcionado bastante bien. Eso ha generado incentivos a ingresos irregulares por la zona del altiplano, donde también las Fuerzas Armadas han ido estableciendo mecanismos dinámicos de control de la frontera. Además de eso, el país está invirtiendo significativamente en sistemas tecnológicos para la custodia de la frontera. Ahora, esto es un desafío que tiene Chile y que tienen buena parte de los países con migraciones irregulares, involuntarias en el mundo, ¿no? Ahora, eso, usted lo dijo muy bien, tiene que ver con gente que llega al país, pero ya, la gente que ya está en el país, Sí. y estoy hablando no de los inmigrantes, estoy hablando de los chilenos también. Estamos hoy día pasando por probablemente uno de los episodios de inseguridad o de delincuencia más altos que ha habido, por lo menos en materia de lo que se puede, de difusión pública, que yo reconozco en muchos años. Y desde ese punto de vista, cómo abordar una situación que la única forma en que se puede corregir es que la gente se sienta internamente más tranquila. Sí. Mira, yo Afectar las emociones siempre cuesta en política. pero además yo creo que hay una responsabilidad de la política muy seria en esto y de quienes participan del debate público. Lo quiero plantear del siguiente modo. Cuando uno mira la última encuesta, primero las preocupaciones sobre seguridad pública en Chile, tú, Fernando, lo sabes. Usted probablemente, su juventud... Gracias por eso. Divino tesoro. No, Pero bueno, de principio los gracias por 90 eso. nuestras encuestas dan que nuestra principal preocupación. Ahora, lo que pasa es que el tipo de delito, su movilidad ha cambiado, eso es cierto. Pero los chilenos han tenido... La discusión sobre, por ejemplo, el rol de los municipios y seguridad ciudadana es de la década de los 90. Dicho esto es una preocupación permanente de los chilenos y las chilenas. Lo segundo es que si uno mira los últimos datos de la encuesta de base ciudadana, la victimización ha bajado, pero los índices de temor en el país han aumentado. Entonces, mi preocupación central, y esto yo lo he dicho en otro momento, es hacer de la retórica y de la política del debate público, es atizar el temor, ¿no? Atizar el miedo, porque hacer política sobre la base de infligir miedo a las personas es un problema muy estructural, que no es lo mismo que desconocer que tenemos problemas de seguridad. Porque yo creo que las personas lo que piden esencialmente es que el Estado se haga cargo, y por lo tanto ahí donde hay delitos que los persiga, que ahí donde irrumpe en esos lugares donde habitualmente cometen delitos y la persecución penal funciona, y usted meta preso a las personas que forman parte de esa banda, en esos barrios se sabe perfectamente que alguien los va a reemplazar. Entonces, no simplemente basta con la persecución penal, sino que también es necesario cómo intervenimos esos lugares y esos barrios, en el fondo, ¿no? Y eso tiene que ver no solo con medidas de represión, no solo tiene que ver con medidas de orden público, también tiene que ver con medidas de prevención. Y eso está asociado a un aspecto que es clave, y es que las personas vean al Estado funcionando. Entonces, la pregunta que yo creo que genuinamente los líderes de opinión en Chile tienen que hacerse cargo es si queremos abordar los temas de seguridad sobre la base de la retórica del temor, o queremos hacernos cargo de los temas de seguridad sobre la base de la tranquilidad, es decir, que el Estado está a cargo. Ya, pero, Y eso tiene que ver, primero, con las instituciones. ¿Cuáles son las instituciones que tienen más confianza? Bueno, las policías. sí, ¿Cómo trabajan las policías en esos barrios? ¿Cómo son las intervenciones operativas? Por eso yo he dicho, el gran desafío que tiene Chile después de un ciclo de reformas legislativas como nunca hemos tenido en materia de seguridad, es gestión pública en seguridad. Ahora, subsecretario, estamos hablando con Luis Cordero, subsecretario del Interior. Hay un punto que es, si se quiere, intangible, pero que entra en esta ecuación de lo que está pasando inevitablemente. Cuando se genera un escándalo asociado a quien estaba a cargo del problema de seguridad, independientemente de las causales, de las cosas Sí. y de los ingredientes, automáticamente me imagino que mucha gente dice, pucha, Diego, ¿cómo se va a poder resolver un problema si es que el encargado de eso estaba
haciendo todas estas barbaridades. Y desde ese punto de vista, ¿qué tanto daño el caso Monsalve ha generado para, en el caso, por ejemplo, suyo, para poder comunicar efectivamente, comunicar y que le crean Claro. efectivamente las medidas que se van a tomar? Asumir el liderazgo de una institución golpeada. Sí. Es la segunda vez que yo asumo. Bueno, recordemos cuando llegó al Ministerio de Justicia en medio de la polémica por los indultos. Sí. A ver, yo me quedo con dos temas. Las instituciones son más importantes que las personas, y esto yo creo que es clave. Chile ha tenido momentos previos donde instituciones de seguridad han estado golpeadas. Yo creo que sí, el caso de Carabineros fue un muy buen ejemplo. Y Carabineros tuvo la capacidad de resiliencia y hoy día una de las instituciones más confiables. El sistema de persecución criminal y particularmente el sistema de justicia tienen niveles de confianza muy bajos. Chile tiene un problema, como ustedes bien saben, dos problemas muy serios en confianza. Uno, la confianza interpersonal y la segunda, la confianza en las instituciones. Y el problema más relevante en materia de seguridad, asociado a confianza, porque la confianza es clave para el funcionamiento de los mercados, pero también es clave para los intercambios cotidianos, en el fondo, ¿no? La lealtad a la democracia descansa en eso. Y yo creo que de eso no hay que olvidarse. Porque cuando ya no confío, entonces estoy dispuesto a entregar cualquier cosa, ¿no? Y yo creo que ahí está el tema que es clave. ¿Y por qué lo digo que es clave? Porque esta idea de la retórica del temor e imputarle al otro la ineptitud para resolver un problema que es más estructural, o sea, para ser franco, y esa es la importancia de la creación del Ministerio de Seguridad Pública. Al separarlo del Ministerio del Interior, lo alejas de la contingencia a la gestión del gobierno cotidianamente. Le das un poco de perspectiva de mediano y largo plazo, porque la seguridad pública requiere de políticas estables en el largo plazo. Y además, porque los problemas de seguridad son móviles y se traducen desde cuestiones como el delito, pero también la tranquilidad que tengan las personas de poder bajarse de la micro en un paradero que esté iluminado, en el fondo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Esto no es un problema simplemente de la credibilidad de quien es subsecretario del Interior. Este es un tema estructural del sistema de seguridad pública y ese es el gran desafío que tiene la instalación del Ministerio de Seguridad Pública. Ok, Luis Cordero, lo que de alguna manera tú estás diciendo aquí es algo que uno puede anticipar lo que va a pasar. Te lo voy a anticipar. Nunca vas a tener, como en esta próxima elección presidencial y parlamentaria, gente que prometa más dureza, pasando, más Fernando. castigo, Sí. más bala, más represión. O sea, el país se te va a llenar de buqueles Sí. potenciales. Ya hay partidos políticos como el Partido Republicano que ha hablado derechamente de esta terapia de shock, Sí. que no queda completamente claro a qué, No, a porque qué yo se entiendo, refieren. porque no lo he explicado el otro día. Pero lo que dice Fernando tiene mucho sentido. Esta grandilocuencia, estos mensajes se van a acrecentar Sí. en estos meses previos, por ejemplo, a la Y eso- presidencial y a y eso la parlamentaria. asusta a un montón de gente o a otra gente, Yo- genera que se formen bandos, en fin. Sí. ¿Cómo se Yo hace? invitaría, cada uno puede hacer lo siguiente, ¿no? Llamar a la responsabilidad, porque creo que no hay nada más inhumano que construir la adhesión propia sobre la base de infringirle temor al otro, ¿no? O sea, generar adhesión sobre la base del temor debe ser de una de las cosas más complejas que deben existir. Pero es un problema de responsabilidad de los líderes políticos, ¿no? Yo lo que diría es a las personas que escuchan y que deciden su voto es si usted le creería a alguien que solo le promete ser más radical, que le promete una terapia de shock, cuando al final del día el problema cotidiano de las personas es que sí, que tienen delito en sus barrios, pero que también tienen un conjunto de incivilidades, que también necesita que los servicios públicos funcionen, que el paradero opere. La pregunta es, ¿necesitamos terapia de shock o necesitamos gestión pública en materia de seguridad? Yo soy más bien de los que creo lo segundo, y yo soy más bien de los que creo que la responsabilidad de quienes están a cargo del Estado es transmitir y actuar para que las personas estén tranquilas y no para que estén con temor en sus casas. Si hay alguien que promueve, si la disputa es quién le mete más miedo a las personas, la verdad es que yo desconfiaría de esa manera de hacer política, porque al final del día, en el largo plazo, eso lo que hace es corroer la confianza y no hay adhesión a la democracia en condiciones de desconfianza. Y en ese sentido, ¿qué le diría al Partido Republicano? A mí me parece que en un sistema democrático el debate de las ideas es legítima. Quienes deciden son las personas. Yo lo único que digo, cada uno se hace responsable de la manera de ejercer sus liderazgos y yo solo creo que las personas
deben tomar sus decisiones sobre la base de quién le ofrece una tranquilidad más que quién le ofrece temor. Le damos las gracias al subsecretario del Interior, Luis Cordero. Muchas gracias No, por favor. por estar Que acá. esté muy bien, que tenga buen día.